A principio de este año, cuando hiciste el viaje en barco, en ese velero acompañado de otros 10 veleros, y que ibas haciendo un trabajo documental con ese compañero con el que no te llevabas para nada bien, pero que extrañamente cada tanto tenían como detalles de cariño tú y él, y justamente un día te prestó el primer libro de Jodorowsky que leíste, Psicomagia, y, y fue muy importante para ti porque te acompañó durante ese viaje de 5 meses. Estuviste leyéndolo y trajo en torno a ti varias cosas, varios detalles significativos. El primero de ellos que te permitió, por ejemplo, conocer el cariño que te tenía uno de los marineros, eh, que se encargó de hacer toda una instalación eléctrica para que en tu eh, camarote pudieras tener luz y pudieras leer todas las noches. Eh, y luego ya la lectura del libro te desencadenó también dos cosas muy importantes. Por un lado, el tema de los actos mágicos, la lectura de esos ejemplos y el recuerdo también de actos mágicos que tuviste años atrás, te llevó a pensar e imaginar actos mágicos que pudieras llevar a cabo en ese barco, y se convirtió en una situación muy, digamos que de un potencial creativo muy grande, porque era un espacio muy pequeño, era un barco además de militares, si te acuerdas, y, y precisamente actos mágicos ahí creo que podrían ser mucho más significativos y todavía mucho más, eh, no sé, tener una fuerza mayor. Eh, en particular te gustaba una de las chicas, una de las militares que iba viajando allí, y, y fue cuando se te ocurrió de pronto tener un pequeño acto transgresor, pero que no fuiste capaz de llevarlo. Uno, porque era un poco ridículo, eh, pero dos, también justamente porque por el contexto, porque eran militares y eso, y por eso no te atreviste. Y, y se trataba de... las chicas dormían en un camarote aparte, y tú querías, enfrente de la puerta de ellas, llenarlo con muchos barquitos de papel donde le manifestaras el gusto que mantenías por ella, y, y que igual era notorio porque tú y ella compartían una oficina de trabajo y todo el tiempo se estaban mirando, pero faltaba justamente ese detalle que el libro te sugirió expresarlo de otra manera, y bueno, no fuiste capaz. Y, y lo más significativo también ya para ti, y que en esto sí complementaste la experiencia, tuvo que ver con ese tipo de sueños que leíste, en los que Alejandro mencionaba, eran estados de sueño en los que tú eres consciente del sueño que estás teniendo y puedes comenzar a actuar en él y a, no sé, tener manifestaciones importantes en tu vida, eh, a desenvolverte y aprender un poco más de ti. Y luego de leer un par de capítulos en ese barco y acompañando la lectura, tuviste el primero y el segundo sueño de tu vida de ese tipo. Y, y fue para ti una sensación muy importante por experimentarlo en ese lugar, en medio del mar, eh, navegando, pensando muchas cosas, con ese libro a veces como único compañero. Y, y recuerdo que el primer sueño que tuviste tenía que ver con juguetes o monstruos de la infancia intercalados, y luego todos hacían parte de un universo mágico, y se rompían las barreras entre lo que era el miedo y lo que era la fascinación, y luego otros monstruos grandes te atacaron, pero siguiendo un poco las instrucciones que había leído en el libro, te mantuviste quieto, permitiste que te golpearan, y en ese momento, cuando no hubo resistencia, desaparecieron, y reconociste enemigos, o más bien instancias que estaban allí para enseñarte cosas. Eh, y el segundo sueño,
fue más importante para ti en términos de sensación porque volabas, que pasa muchas veces en los sueños, pero esta vez eras consciente de que estabas soñando y podías de alguna manera dirigir tu sueño, pero sobre todo tener, que tuviste mucha presencia acerca de tu cuerpo, del peso, de la diferencia, de lo liviano que era volando, de los poros, cómo se comportaban en contacto con el aire. Y por eso ese libro y ese contacto fue muy importante para ti.